Jehová sea con ustedes. Bueno, mis hermanos, pues como les comentaba, un poco atropellado también, tal vez en esta ocasión, pues porque, miren, nosotros no tenemos control de muchas circunstancias que nos rodean en nuestra vida y estamos sujetos a esas inconvenientes, afortunados o desafortunados, pero de cualquier forma, lo importante de todo es que tenemos que tener confianza y seguridad en que y buscar hacer y completar nuestra tarea. Tratar de hacerlo porque esa es nuestra misión. Para eso estamos aquí. Hoy el estudio, el tema que estamos tratando, que voy a tratar ya con ustedes, mis hermanos, es un tema que de alguna manera he buscado ligarlo con eh, con los anteriores estudios, tanto de nuestros hermanos como el propio, que se acuerdan que iniciamos una serie de estudios en el cual nosotros comentábamos acerca de la religión y que bueno, este, eso eh, es importante en, por aquí hay, bueno, es importante considerarlo porque esa es la esencia de nuestra vida. Nosotros, se dice que aquí en México es un país laico y que la religión está separada de la vida político-social del país y que no se mezclan. Sin embargo, tenemos que entender y estar claros en una cosa, mis hermanos. Nosotros no podemos desligarnos de ninguna manera del vínculo que se ha establecido para con nuestro Dios porque somos parte de Él. Porque así como en el estudio recuerdan eh, pasado de nuestro hermano Pablo que hablaba sobre el adulterio. Y bueno, es importante, es muy interesante cómo se abordan cómo se aborda los mensajes que en la Biblia podemos encontrar. Me pareció interesante el ejercicio que se acaba de hacer porque se vio en dos vertientes. En la primera parte se vio de una manera muy general lo que significa el adulterar, engañar, el despropósito de las relaciones entre personas básicamente, y una segunda parte en la cual fue específico y claro en cuanto al contrato matrimonial, podemos decirlo para que quede claro, entre dos personas y que viene precisamente el adulterio en el sentido de engañar una a la otra. Y qué bueno esa serie de estudios que ha dado nuestro hermano y que pertenecen a lo que conocemos como los 10 mandamientos, que es la base fundamental del comportamiento en el que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero también es importante entenderlo. Yo creo que el ejercicio de verlo de una manera general me parece muy bien porque pues en un tiempo y forma fue, pero hoy es otra época, es otro tiempo y tenemos que ver que la palabra de nuestro Dios no se agota, la palabra de nuestro Dios no pasa de moda, no se vuelve anacrónica, no se vuelve vieja y en ese sentido sigue teniendo validez. Hay que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a Él asegura que Él viene a cumplir la ley cabal y totalmente. Y yo creo que en ese sentido, bueno, tenemos que entender que si Él en su tarea de mostrarnos el camino hacia el reino de Dios era también cumpliendo la ley, pues de alguna manera también nosotros estamos obligados y ligados a cumplir la misma ley. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si nosotros tratamos de hacer algo diferente, si la inventamos cosas, si buscamos renovar las cosas porque alguien nos dice o de alguna manera se entiende así, mis hermanos, yo creo que el camino más seguro es el que traza nuestro Señor Jesucristo, porque como Él afirma, si es que nosotros le creemos, que Él viene del reino de Dios y que Él escuchó o Él trae el mensaje de cómo llegar a ese reino de Dios. Nadie más lo ha hecho. Cuando menos quizás alguien
pueda decirlo o acercarse, como dice el apóstol Pablo, que subió hasta el tercer cielo, o tal vez como en algunas otras grupos religiosos dentro del cristianismo o de otras religiones mismas que aseguran que vieron a los ángeles, platicaron o que recibieron mensajes directos, cualquier cosa. Pero miren, vamos a entender algo muy claro. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a predicar y a afirmar sobre el camino al reino de los cielos, Él Él puso su vida en prenda y Él dijo, para que me crean, yo me voy a sacrificar por todos ustedes. Y de ahí viene precisamente la seguridad de que su mensaje es verdadero. Porque además, como bien dijo uno de los fariseos, si este profeta trae un mensaje falso como los anteriores, va a desaparecer al poco tiempo. Pero si trae el mensaje de Dios, este no va a desaparecer. Y vemos como hasta el día de hoy sigue subsistiendo. Entonces, bajo este rubro, consideramos que la instrucción que nos da es muy puntual y exacta. Y por lo tanto, si se trata de cumplir la ley, bueno, pues vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento la tenemos muy explícita, pero vamos a darnos cuenta que también parece ser que se ha agotado. Durante el estudio que daba nuestro hermano, surgió ahí un cuestionamiento en cuanto al adulterio. Y por ejemplo, como ejemplo de lo que se mencionó, que ya en la Ciudad de México, en la legislación de nuestra capital, Ciudad de México, que ahora es un estado, ya desaparece el adulterio como causal de divorcio. Es decir, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando los judíos o cuando es la gente de su pueblo lo cuestionó sobre el por qué Moisés le daba carta o permitía que hubiera el divorcio, y él dice, bueno, eso lo permite por la dureza de vuestro corazón, pero no debe de ser así. Sin embargo, bueno, es importante considerar esto, porque él dice, nuestro Señor Jesucristo, que la única causa válida de divorcio o de ese acto es la infidelidad, el adulterio. Pero si vemos que en nuestras legislaciones desaparece precisamente esa figura del adulterio como causal de divorcio, bueno, ya tenemos aquí un cuestionamiento. Quizás podríamos decir, bueno, pues eso es una vida social, es una ley de los hombres y estoy de acuerdo totalmente. Pero entonces nos vamos a desligar pues de que, como lo explicaba nuestro hermano, como un contrato signado por autoridades civiles y una comunidad que avala ese contrato y que lo reconoce y reconoce la unión de dos personas y las respeta. Porque si no hay eso, entonces ¿qué respeto podrá haber? Imagínense una sociedad en la que todo mundo hace lo que quiere. Yo creo que eso es precisamente muy problemático. Entonces, estamos entrando precisamente a esa cuestión de cómo interpretar los mensajes bíblicos y adaptarlos, perdón, no adaptarlos, valga esta expresión, no adaptarlos a nuestro tiempo, sino adaptarnos en nuestro tiempo al mensaje original. ¿Qué es realmente lo que nuestro Dios quiere que entendamos con lo que alguna vez le dio a su pueblo y que después, con el paso del tiempo, se universalizó a través de nuestro Señor Jesucristo? Esa precisamente es la tarea. Y bueno, todo eso, como les comentaba, va encaminado a que precisamente que nosotros podamos llegar a su reino. Y por eso eh, vamos a vamos a ver en ese sentido, me permiten poner, bueno, esta es la otra, a ver. Aquí, vamos a llegar aquí. Ya deben de estar viendo esa diapositiva con la que comenzamos este tema. Y que si bien quiero recordarles de dónde surgió para concatenarlo en el estudio anterior o la serie de estudios anteriores. A ver, alguien de nuestros hermanos que quiera compartir su opinión o su pregunta, les voy a preguntar precisamente que cuál fue el tema
que acabamos de ver y por qué llegamos a esta conclusión de la honestidad. A ver, vamos a ver. A ver, Gloria, Gloria, ¿nos puedes explicar o nos puedes compartir lo que de esta pregunta de por qué llegamos a este punto de la honestidad en relación a la serie de estudios anteriores? ¿De qué se trataron? Bueno, en lo que yo recuerdo y tengo aquí apuntado, tengo pues sí ese triángulo de humildad, honestidad y disciplina, pues porque vimos lo de la vida del rey David, ¿no? Y en donde pues pusiste, o sea, pues una llave ahí donde habían varias características también que identificaban al rey David, donde pues bueno, pusiste tú que lo que significaba fuerte, inteligente, humilde y fiel, que el rey David, o sea, que fue bendecido por Dios y pues ahí entra pues la honestidad de él y también hablaste del adulterio, el asesino, lo que fue traidor, lo tramposo, lo mentiroso, bueno, eso fue lo que apunté y pues no sé si lo puedo yo más explicar bien, pero pues fue lo del tema del rey David, hermano. Ok, bien, gracias. Efectivamente, pues me da gusto que lo apliques, que tomes las notas y que lo veas, porque miren, lo importante de esto precisamente es que lo quiero ligar con esa serie, porque la conclusión del estudio, de esa serie de estudios fue llegar a determinar por qué, cuál fue la diferencia entre el rey David y el rey Saúl, los dos reyes que Dios puso, que Dios escogió, que Dios ungió, pero que los resultados de ambos fueron completamente diferentes. Mientras que el rey Saúl se perdió, mientras que el rey Saúl le fue muy mal, eh, perdió el favor de Dios, el rey David eh, conservó ese favor, la bendición de Dios, fue prosperado y su reino permaneció. Y si analizamos la vida de ambos reyes, vamos a ver que fue muy similar. Y perdón que lo vaya a decir, mis hermanos, dentro de la honestidad voy a ser honestos con ustedes y que tal vez mi manera de hablar no sea muy adecuada, pero bueno, en honor de ser totalmente honesto, yo les decía, bueno, el comportamiento de ambos reyes dejó mucho que desear. Prácticamente, yo en mi opinión, es de lo peor. Hay que recordar cómo el rey Saúl persiguió a David, mató a los sacerdotes, destruyó un pueblo, todo lo que hizo él para conservar su reinado por el temor de que se lo quitaran. Pero también el rey David no se quedó atrás, hay que recordar la traición que le hizo a su general, cómo cometió ese adulterio, obligó a la mujer a cometer ese adulterio, cómo llegó a ese crimen todavía de fraguar la muerte de ese hombre que le fue tan fiel. Entonces, podemos ver que el comportamiento totalmente, no podremos decir, bueno, es que eran unos santos y nosotros somos pecadores. Yo creo que no es diferente a cualquiera de nosotros y que a lo mejor en un momento determinado podemos hasta ser mejores. Pero sin embargo, lo que importa de ahí es ver esos resultados, ese resultado final, porque a final de cuentas, el rey David conservó o recibió la bendición de Dios por una cualidad. Esa cualidad fue su honestidad. Él reconoció su pecado, su error, y se humilló ante la presencia de nuestro Dios para pedirle perdón. Y para eso se necesita ser muy valiente, tener mucha disciplina, que es precisamente lo que podemos ver en este triangulito. Y de ahí, pues, de aquí vamos a arrancar ese tema, como ya les había comentado la última vez que estuvimos, que íbamos a ver este tema. Y lo que vamos a ver precisamente es sobre la humildad, perdón, sobre la honestidad.
es el primer concepto que vamos a ver, lo vamos a analizar y vamos a ver por qué es tan importante. Miren, la importancia precisamente de la honestidad es dentro de lo que encontramos muchas veces por ahí. Ser honesto significa elegir no mentir, no robar, no engañar ni estafar de ninguna manera. Es básico, fundamental eso. Cuando somos honestos, desarrollamos una fortaleza de carácter y ese carácter es el que nos permite servir a Dios y a las personas, amar al prójimo. Entonces, en respuesta recibimos esa paz y recibimos el reconocimiento y la confianza de todos los que nos rodean. Y eso, pues mis hermanos, es muy importante porque el, este concepto de la honestidad es una cualidad imprescindible dentro de lo que pide nuestro Dios. Para que tengamos pues una dimensión justa, exacta de lo que significa, yo quiero que veamos el Salmo 15. Vamos a ver el Salmo 15 y pues permítanme, déjenme ponerlo. Ahí ya deben de estar viendo ese salmo. Te puedo leer lo que dice el Google, de lo cuál es el verdadero significado de honesto. Sí, adelante, adelante, adelante. Dice que es veraz, ético, justo, no miente ni engaña. Es una persona honesta. Así es, bien, gracias. Y bueno, mis hermanos, pues aquí tenemos el Salmo 15. Vamos a analizarlos. Yo se los estoy poniendo aquí en las dos versiones. La Reina Valera 1960, como podrán ver por ahí, el encabezado, Reina Valera 1960 y la traducción al lenguaje actual. Dice pues muy conocido dentro de uno de nuestros himnos. ¿Se acuerdan del himno 11? ¿Quién en tu santo templo, Señor, habitará? Bueno, es de aquí, de este salmo. Él dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vean que la segunda versión dice requisitos para vivir con Dios. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? En este sentido, mis hermanos, podríamos, eh, puedo preguntarles a alguien quién es el que merece o quién es el que Dios escoge para que esté en su santo monte, como dice aquí. ¿Quién les parece que es? A ver. Una persona que es de entrada honesta y que cumple con la ley del Señor, que obedece en todo, no nada más en lo que le conviene. Pues una persona que es santa y santa, pues apartarse de todo lo malo que haga en el mundo. Pues, pues mi opinión es que solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el único que es santo. Bueno, como dice el pasaje, hermano, el que es íntegro y que anda en justicia. El que es verdadero. Ok, correcto. Muy interesante sobre todo. Me parece muy interesante la respuesta de nuestra hermana Dolores. Efectivamente, solamente nuestro Señor Jesucristo porque de allá vino. Ahora, si solamente Él, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer para llegar? ¿Se acuerdan lo que les decía? Que qué fue lo que hizo que el rey David recibiera la bendición de Dios a pesar de lo que hizo. Él no era para nada santo, ¿no les parece?
La Pues que su característica, arrepentimiento fue verdadero. así es, en una palabra, fue honesto, la honestidad. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, pues como les comentaba, el que es honesto no miente, no roba, no engaña, a pesar, dice, la honestidad puede considerarse una de las virtudes de las más importantes si la persona realmente quiere aumentar su autoestima. Porque miren, eh, la característica principal del honesto es que no importa las consecuencias de su actuar, de su decir. Es decir, no importa si le va bien o mal, siempre va a ser honesto. Entonces, esa, no importa qué consecuencias vaya a tener mi vida, si yo soy malo, nada me cuesta, es decir, voy a aceptarlo y voy a aceptar la responsabilidad de aceptar esa realidad, porque solamente de esa manera se pueden corregir, solamente de esa manera puede haber un cambio. Y vamos pues más adelante, ¿qué más dice este salmo? Y precisamente como dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. En la otra versión dice, solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Si nos damos cuenta, ahí resumen precisamente la cuestión de honestidad. Sin embargo, aquí me llama mucho la atención en la versión Reina Valera que dice el que anda en integridad. Y muchas veces se considera la integridad como un sinónimo de la honestidad, pero hay una cierta diferencia entre en cuanto a la integridad y la honestidad. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente se podrá, miren, la diferencia estriba en que el honesto lo expresa y lo transmite, mientras que el íntegro lo actúa, lo hace, lo lleva a la práctica. Entonces, básicamente ahí podríamos considerar que si tienen cierta similitud, no se pueden considerar ciertamente sinónimos. Pero aquí, como está expresado en este salmo, y tanto en una versión como en la otra, miren, fíjense que dice la primera frase, el que anda en integridad. Y en la segunda versión dice, solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Eso es acción. Y en la segunda frase dice, en la primera versión, Reina Valera, y habla verdad en su corazón. Y en la otra versión dice, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Entonces aquí vemos pues cómo están vinculados estrechamente la integridad con la honestidad, porque vamos a decir que así la integridad es consecuencia o es la acción misma de la honestidad. No basta con querer ser honesto, sino hay que hacerlo, ¿sí? Porque a veces queremos nosotros hacerlo, pero por cuestiones de conveniencia, cuestiones prácticas, por ejemplo, ¿saben lo de las mentiras piadosas? Entonces, bueno, hay que tomar acción. Más adelante que dice toda una serie de características, dice el que no calumnia con su lengua, nuevamente expresión, ni hace mal a su prójimo, acción, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Aquí hay una combinación tanto de acción como de expresión. Igual en la otra, solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Como vemos entonces, es intención, pero con acción. Dice en el 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y vamos a ver que en la segunda versión, muy explícita, nos dice, solo quien desprecia al que merece desprecio.
¿No les parece lo más honesto? A veces nosotros, por no ofender a alguien, pues le decimos que no, pues que está bien, que ya mejorará, que ya cambiará, que ya... No, dice, el que desprecia al que merece desprecio. Honor a quien honor merece. Dice, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Yo creo que aquí esta es la parte muy importante dentro de lo práctico de nuestra vida, porque a nadie le gusta perder. Siempre lo que nos lleva a falsear la verdad es el temor a las consecuencias y a que a las represalias, al daño o a lo que pueda desencadenar el que nosotros podamos conducirnos con esa verdad. Y por último remata aquí, dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. En la otra dice también, solo quien presta dinero sin cobrar intereses, y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta, vivirá siempre seguro. Fíjense que aquí a mí me parece muy interesante este punto. ¿Y saben por qué? Porque la honestidad nos lleva a que nosotros podamos tener, eh, vamos a decir así, podamos tener la, la aceptación de la sociedad, de los hombres, la estima de los demás, que a veces eso es lo que nos lleva a veces nosotros a normar nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Aquí nuevamente hago alusión al tema que se dio desde el viernes y miércoles pasado en respecto al adulterio. Uno de los grandes problemas hoy en día es precisamente que está desapareciendo, decía nuestro hermano, o lo dio a entender así, o yo lo entendí así, que está desapareciendo la institución del matrimonio, que es la base fundamental de la familia. La familia se dice de muchas maneras que es la base de la sociedad, pero eso está tendiendo a desaparecer porque ya no hay matrimonios, ya mujeres se unen con mujeres y hombres con hombres, y solucionan el problema de los hijos porque obviamente se necesita una pareja, pues adoptando o las técnicas modernas de procreación como son la inseminación artificial, la vida in vitro, algunas técnicas nuevas, y que con eso entonces eluden la responsabilidad del matrimonio. Y bueno, eso es algo que es de alguna manera alarmante. Ya los contratos matrimoniales, la cantidad de divorcio, las personas, fíjense, nada más vayan y dense una vueltecita por las estadísticas y vean el porcentaje de madres solteras. No se puede hablar de padres solteros porque normalmente la madre se queda con los hijos cuando se separan o cuando quedan solas, pues generalmente se quedan con el hijo y la figura de la madre soltera es muy socorrida. Si nosotros vamos a las estadísticas, nos vamos a sorprender de el porcentaje tan alto de esta condición. Así como también de hombres que ya no saben ni dónde están sus hijos ni quiénes fueron sus hijos. Esto aunado precisamente a que la condición, sobre todo de la unión matrimonial, no está, o más bien nuestro Dios no forma al hombre para que lo formalicen leyes sociales o convivencias sociales, sino vamos a ver para que se formalice a través de la conciencia. Entonces, cuando una pareja se une, lo principal para que no pueda suceder esto debe de ser invariablemente la honestidad. Decía nuestro hermano, bueno, cuando se unen dos personas, cuando alguna de ellas trata de, no se conduce con veracidad, el matrimonio va directo al fracaso. Van a fracasar. ¿Por qué? Pues porque busca su propio beneficio, busca de alguna manera, y eso nos lleva a que posiblemente se desarrolle el engaño. Aquí, perdón, no había visto aquí el mensaje de nuestro hermano Julián, y eh, qué bueno que
que a pesar de que él está viajando y que está haciendo el esfuerzo por conectarse, por estar presente, bueno, pues me parece algo que es muy bueno y digno de que lo tomemos como ejemplo, de que no importa las circunstancias, y lo importante es que nosotros podamos tener estos momentos de unión en pueblo para con nuestro Dios. Y precisamente porque la relación que nosotros tenemos para con nuestro Dios, si vamos a referirnos a la Biblia, vamos a ver que es comparable con el matrimonio. De hecho, es ocurrida esta figura en el Nuevo Testamento cuando menciona ahí las bodas del Cordero, la novia, las vestimentas, todo eso, porque es comparable a esto. Entonces, para que nos demos cuenta de lo importante que es la relación personal, pero esa relación para que sea a prueba de todo, debe de estar blindada por la honestidad. Quizás Quizás en un momento determinado se pueda tener el temor de que al ser honesto no se pueda concretar esa unión porque no se gusta. Pero yo creo que a final de cuentas, si desde el principio no se considera esto y después a final de cuentas se van a separar, pues no creen que a final de cuentas pues no tendría caso haberse unido, porque imagínense, vean lo que hoy pasa en la sociedad. Cuando no hay esa formalidad, cuando alguna de las personas no está siendo honesta en esa relación y que quizás pueda sostenerse por algún interés, hasta cierto punto, invariablemente pueden llegar hijos. Y cuando llegan hijos, entonces realmente es una situación muy lamentable porque quienes sufren las consecuencias de esa irracionalidad son precisamente los hijos que son inocentes. ¿Qué tienen que ver con eso? Entonces, vemos que no es un problema menor. Vemos que eso es algo que no lo podemos soslayar y que a final de cuentas tenemos que tomarlo muy en serio. Si nosotros ya tenemos una relación, tenemos que luchar por componerla. Tenemos que ser honestos y si bien en un momento determinado hubo algo que no se ajustara a esa realidad, nunca es tarde para ratificar o rectificar aquello en lo que nosotros podamos tener diferencias. Fíjense, muchas veces ese, el adulterio se da por esa falta de comprensión, porque pues hay algunas especies que escogen una pareja y es para toda la vida. Inclusive algunas especies de animales que son irracionales ciertamente desarrollan ese vínculo tan fuerte y especial que cuando la pareja muere, el otro se deja morir, ya no tiene motivación en su vida. Pero no solamente eso, sino también vemos, por ejemplo, vean los perritos, la fidelidad de los perritos. Se acerca mucho a esa relación que se establece entre dos seres que no necesariamente de la misma especie. Mucho más entonces es de tomar en cuenta cuando nosotros somos de la misma especie y más si somos hijos de Dios. Entonces, yo lo quise tomar esto para dar continuidad a ese estudio tan interesante que lo expuso nuestro hermano, porque dentro de la Biblia hay un mensaje muy fuerte respecto a esto. Y si nosotros estamos viendo que el rey David, a través de ser honesto, alcanzó la bendición de Dios, nosotros, a través de la honestidad, podemos alcanzar no solamente la bendición de Dios, sino también la aceptación dentro de la sociedad. Tal vez en un momento determinado podamos pensar que es una desventaja, porque ciertamente, cuando somos honestos, mis hermanos, quiero decirles que hay quienes van a abusar, porque siempre hay listos que se aprovechan de una situación de tal porque saben
que pues queda la persona expuesta y limitada en base a su honestidad, porque no es capaz de mentir ni de deshacer lo que ya prometió. Esa es otra de las características muy importantes que debemos de reconocer dentro del mensaje bíblico, que dice nuestro Dios que si vamos a prometer algo, tenemos que estar seguros de cumplirlo, y si no, mejor no, no nos comprometamos. Bueno, aquí, entonces precisamente, la pregunta es, en base a esto que he estado exponiendo, hoy podemos preguntarnos si dentro de nuestras sociedades actuales practicamos el valor de la honestidad. Y realmente esta es una pregunta desafiante, en este presente que hoy vivimos, porque miren, frecuentemente o muy socorrido es estrategias individuales que buscan ganar la atención, el aprecio, la aceptación de todos los demás, porque muestran imágenes, máscaras, caras de sí mismo, y que muchas veces ocultan su propio ser. Hoy está muy de moda esa cuestión de los filtros, y vemos cómo en las redes sociales las personas se presentan con con otras caras, con máscaras realmente recurridas a la inteligencia artificial, al engaño. ¿Por qué? Porque se esconden detrás de un formato que se genera dentro de estas máquinas, y que, bueno, a final de cuentas buscan que a través de eso tengan la atención y la aceptación de todos los demás. Pero esto, mis hermanos, no crean que se da de la noche a la mañana, o porque sí. Tiene su origen, y esto empieza desde la niñez. Desde que somos niños, que se va formando la personalidad de cada uno de nosotros, se van dando secuencias de aprendizaje, sociales y emocionales, y esto lo vamos aprendiendo de las personas que nos rodean, del medio que nos rodean, como ya en alguna vez lo expuse, y que si tanto esas personas como ese entorno, no es congruente con la verdad, entonces se va desarrollando una alteración en el desarrollo del valor de la honestidad, y entonces el niño desde pronto se da cuenta que no es tan importante ser honesto, sino que a final de cuentas puede ser una estrategia ocultarla o ser honesto con tal de ganar ventajas. Así pues, entonces vamos a considerar que los primeros maestros en la formación de los valores, pues obviamente son los padres, y porque conviven con el niño desde pequeño. Y vean cómo los padres desde el niño de pequeño se les dificulta la comunicación, y recurren a estrategias de simulación, de cosas que no se ajustan a la verdad, porque a veces se considera que no está adecuado el niño para conocerlo. Pero entonces, en todo caso, en vez de tratar de componer una realidad a una realidad que el niño pueda aceptar, ¿por qué no posponerla para cuando tenga el entendimiento? Sin embargo, pues así resulta ser. Y bien, mis hermanos, bueno, ahorita yo quiero dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar con este tema, ampliándolo, y pues para el próximo, que ya será en vivo, presencial para nuestros hermanos de Veracruz, y por supuesto quedará grabado, si así lo permite nuestro Dios, para quienes lo puedan analizar, y ya por este medio nos vamos a ver el próximo miércoles. Que Jehová les bendiga y les guarde.